¿En qué medida un adolescente que quiere llevar a cabo un intento de suicidio muestra señales como muy palpables? Un adolescente habitualmente comunica su sufrimiento, pero ¿cómo lo comunica? ¿Con un diario manuscrito y cenando con sus padres? A través de las redes, de los grupos de WhatsApp, de foros. No todas las autolesiones son la antesala del suicidio. Y de hecho hay chavales que se autolesionan como una estrategia antisuicida, fíjate, por paradójico que suene. Y el apoyo es, mira, no sé lo que te pasa, pero si me ayudas quizá pueda entenderte mejor. Qué importante enseñarles a vivir el día a día, ¿verdad, Pedro? El suicidio es una solución eterna para lo que en ocasiones no es más que un problema temporal. Hola a todos y bienvenidos a este episodio del podcast de Formar en Valores. Formar en Valores es un proyecto formado por coaches y psicólogos con una misión muy concreta, que es la de transmitir herramientas para poder educar con mayor energía a nuestros jóvenes adolescentes, orientándolos hacia un desarrollo personal. Y hoy tenemos un placer enorme de tener aquí a Pedro Martín, que es un psicólogo experto en emergencias y que por su trayectoria y su currículum me gustaría que se presentara a él. Pedro, cuéntales a estos padres y madres que nos escuchan hoy quién eres, qué haces, a qué te dedicas. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por vuestra amable invitación, un placer estar en Formar en Valores. Yo soy Pedro Martín Barrajón, soy psicólogo de urgencias, emergencias y catástrofes y de un tiempo a esta parte vengo desarrollando mi trabajo en el ámbito de la prevención, la intervención y el duelo por suicidio. Bueno, después de distintas experiencias, a lo largo de mi trayectoria profesional se ha ido puliendo y se ha ido redirigiendo a la intervención en crisis. Yo formé parte de ese dispositivo de psicólogos que intervinieron en el accidente aéreo de Spanair. Después coordiné una red nacional de psicólogos para la intervención en accidentes ferroviarios y coordiné la atención individual a las víctimas de los atentados de las Ramblas en Barcelona. Sí. Y más tarde el Ministerio de Sanidad me reclutó para ser el jefe de sala de ese dispositivo de atención psicológica telefónica durante la COVID, durante esos 2 meses de confinamiento. Después de eso, por el camino fui conociendo a distintas personas, distintas situaciones que me obligaron a formarme y a especializarme en el ámbito de la conducta suicida, porque lejos de lo que podamos pensar, y esto ya es un tip para cualquiera que se pueda encontrar en esta situación, a los psicólogos habitualmente no nos forman durante la carrera en la detección y en la prevención del suicidio. ¿Qué quiero decir con esto? Que no sirve cualquier psicólogo para tratar este problema concreto, este motivo de consulta concreto, ¿no? A mí en 5 años, en la carrera y en los 2 primeros años de máster en psicología clínica, a mí nadie me habló sobre el suicidio. ¿No recibiste formación al respecto? No, entonces me fui especializando y ahora he formado mi propia entidad junto con 2 supervivientes. Supervivientes son quienes han perdido un familiar por suicidio, un familiar o allegado. Y sobreviviente es quien intentó suicidarse y bien porque se arrepintió, porque le falló el método o porque le sorprendieron, no lo consiguió. Entonces ahora he creado una empresa que se llama Psicourgencias, Prevención, Intervención y Posvención en Suicidio, con 2 supervivientes, 2 padres que perdieron a su hija Ariadna, de 18 años, por suicidio. Y ahora nos dedicamos solo a esto. Qué interesante, de verdad, Pedro. Pedro, a mí personalmente el tema del suicidio es un tema que me apasiona porque creo que es algo que siempre ha estado presente en la sociedad, ¿no? Aunque no siempre se le da esa visibilidad, ¿no? Pero ahí está. Para mí hay una pregunta inevitable y vamos a empezar por ella, por empezar por algún sitio, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que en este podcast podemos referirnos? Hablamos con padres y madres, ¿no? ¿Cuáles son esos síntomas en los que un padre y una madre tendría que empezar un poco no a preocuparse, pero sí a decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Hay síntomas concretos que pueden ponernos en estado de alerta? Incluso por distintos grupos de edad. Fíjate, y con esto quiero ser precavido, porque quien nos esté escuchando, si lamentablemente ha perdido un familiar por suicidio, lo primero, no ha sabido ver lo que nadie le ha enseñado a ver. Eso en primer lugar, como mencionaba antes. Y en segundo lugar, es que hay una alta proporción de personas que lo ocultan, que no lo manifiestan abiertamente. Un escaso 30% manifiesta espontáneamente que está pensando en suicidarse. Entonces, teniendo eso en cuenta, que no han sabido detectar lo que nadie les ha enseñado, y por otra parte, que el suicidio es un acto de intimidad y que la gente lo hace en lugares o en espacios para que vayas publicando por ahí, para que nadie le interrumpa, ¿no? Eso es lo habitual. Entonces, en este grupo concreto de adolescentes, pues hay una serie de señales, fíjate, online y offline. Y me explico.
Hay determinadas circunstancias que pueden ser precipitantes. El suicidio siempre es un fenómeno multicausal, pero habitualmente vemos publicado se suicidó por bullying, se suicidó porque tuvo una ruptura sentimental, o en los adultos porque le desahuciaron. Esa es la gota que colmó el vaso, el precipitante. En el caso de los adolescentes hay algunos precipitantes que están resultando bastante frecuentes. Fíjate, he mencionado así de pasada el bullying, pero es que es un dato muy llamativo. De los 3 primeros países del mundo, en cuanto a cifras de bullying, España, junto a México y Estados Unidos, ocupan los 3 primeros lugares. En España tenemos un problema serio de bullying. Entonces, hablaremos luego un poquito más en profundidad sobre el bullying. Eso es un precipitante serio. Otro precipitante en los adolescentes puede ser el descubrimiento y no aceptación de la homosexualidad, ¿no? Ese momento de encontrar tu propia identidad, no identificarte y que sea un motivo, tu orientación sexual, de exclusión. Cualquier cosa que te convierta en algo distinto vas a ser objeto de bullying y de mofa y de sorna. Hay otras circunstancias, por ejemplo, la separación de los padres cuando son traumáticas y se utiliza al hijo como una moneda de cambio para el régimen de pensión, de visitas, y se extorsiona a la otra parte instrumentalizando al hijo, ¿no? Hay otras cuestiones como, bueno, pues yo invito a todos los padres a que hagan memoria sobre cómo se vivía en esa época una ruptura sentimental, ¿no? Hoy como adultos sabemos que hay que besar unas cuantas víboras y algún que otro sapo por el camino, pero como adolescentes en ese momento de tu vida, pues se te viene el mundo encima, ¿no? No existía la presión que existe hoy en día con las redes sociales y todo el tema. Este es otro factor, que ¿no? también trabajaremos en eso un poquito. La presión para cometer suicidio, porque hemos oído hablar, o algunos padres habrán oído hablar, me imagino, del reto de la ballena azul, del momo, pero el condom challenge, el cereal challenge, la caza del pijo, el rompecabezas, bueno, es que hay una cantidad de formas de espolear a la autolesión y al suicidio que parece que pues no se está fiscalizando, ¿no? Hay un artículo, el 143 del Código Penal, sobre la inducción, cooperación o colaboración al suicidio, que parece pues que no estamos llegando a tiempo para intervenir a través de las redes sociales y las nuevas tecnologías, ¿no? Pedro, y como padres, que insisto, son nuestro público, son quienes se acercan a este podcast, ¿no? ¿Cuáles son esas señales que de verdad que si yo un día las detecto o las observo o me cruzo con ellas, no voy a decir que tenga que preocuparme en exceso, pero sí al menos, oye, voy a observar, ¿vale? Vamos a hablar con mucha cautela y con mucha responsabilidad, pero sí al menos vamos a observar que puede ser que esto sea un indicio de algo, ¿no? Pues yo tendría muy en cuenta y muy presente siempre, aunque quiero hacer un matiz, las autolesiones. Y me explico, porque no todas las autolesiones son la antesala del suicidio. Y de hecho hay chavales que se autolesionan como una estrategia antisuicida, fíjate, por paradójico que suene, porque es más fácil controlar el dolor físico, que tiene un principio, un final, que tú te infliges con el propósito de aliviar pues la rabia, la soledad, la tristeza, pero con un fin de alivio y no persiguiendo la muerte. ¿Qué pasa? Que en ocasiones, sin buscarla, se les ha ido la mano, han tomado más de una cosa o de otra, o sin buscar la muerte la han encontrado, ¿no? Entonces yo tendría en cuenta las autolesiones. Una cosa que podemos hacer los padres y de la que podemos estar pendientes, y además es que es el principal factor predictor de problemas de salud mental, que es la higiene del sueño. El sueño, la falta de sueño, correlaciona con un montón de problemas de salud mental, ¿no? Y no quiero decir con esto, no quiero hacer esa atribución reduccionista que solíamos hacer los mayores, que yo creo que en esto estamos en deuda con nuestros jóvenes, ¿no? Veníamos pensando, y cuidado que hemos escuchado a veces que cuando alguien se ha suicidado estaría mal de la cabeza. No hace falta tener un trastorno mental y de hecho la evidencia, las últimas investigaciones apuntan a que quizás sean más los casos donde no había un trastorno previo que los que sí los había. Y no por la propia sintomatología de ansiedad o depresión, sino por el estigma que rodea a la enfermedad, ¿no? De exclusión, de aislamiento, de rechazo, porque al hilo de lo que comentábamos antes, porque guarda todo mucha relación, el bullying no es solo que te peguen o que te agredan físicamente, ¿no? El ghosting, el aislarte, las funas, todo esto que hacen entre ellos para excluir a alguien, ¿no? Y con lo importante que es en esa etapa de la vida de un adolescente tener el sentimiento de pertenencia, ¿no? De ser uno más, de no ser el distinto, el rarito, ni nada por el estilo. Entonces, volviendo a lo que decíamos antes de señales,
Que un chaval, por ejemplo, publique contenido en las redes a altas horas de la mañana. Que un chaval pase mucho más tiempo con el móvil, o mucho menos. Que de repente borre o bloquee a los familiares o a la gente con la que acostumbraba a chatear. Hay incluso, fíjate, un estudio que apunta a que en chavales que se autolesionan o que intentaron suicidarse era mucho más frecuente el emoji de la píldora, una pastilla que es roja y amarilla, ¿no? Pues chavales que se autolesionaban o que intentaron suicidarse utilizaban más ese emoji. Ahora ha salido una serie, no sé si la habéis visto, que está en boca de todo el mundo, Adolescence, que habla del significado de los corazoncitos y de incluso las judías, las beans, ¿no? O el código de barras, ¿no? Utilizan su propio código para trasladarse el malestar y el sufrimiento. Un adolescente habitualmente comunica su sufrimiento, pero ¿cómo lo comunica? ¿Con un diario manuscrito y cenando con sus padres? A través de las redes, de los grupos de WhatsApp, de foros y demás, ¿no? Y además con emojis y demás, que es que los mayores pues estamos un poco obsoletos, ¿no? Yo también soy padre y todo eso me pilla un poco alejado, ¿no? ¿Las redes sociales pueden ser precipitantes? ¿Pueden favorecer? A ver, ayer mismo escuchaba una entrevista a tres chicas adolescentes que se autolesionaban y decían que en su soledad encontraban grupos de personas que se encontraban en las mismas circunstancias y encontraban apoyo buscando a alguien que se sintiera igual, ¿no? Pero lo que encontraban era cómo autolesionarse, qué medidas emplear, cómo ocultarlo, ¿no? Porque ya no es el llevar ropa larga, que sí, ropa larga para tapar las muñecas, los cortes y demás. Ahora pues se ha escalado en distintos métodos, como pasó durante un tiempo con los trastornos de la conducta alimentaria, que compartían entre ellos métodos y trucos para evitar ser descubiertos, ¿no? Y por supuesto en las redes sociales. Yo no quiero demonizarlas porque también es una forma donde personas con distintas inquietudes y los chavales durante la pandemia se vieron obligados a recurrir a estos métodos artificiales de comunicarse, pues porque, por ejemplo, otro motivo, que todos lo queremos para nuestros hijos, ¿no? Que mi hijo sea muy listo, pero es que eso también hoy es un motivo de exclusión. O sea, bendita normalidad. Y me explico, hay una amiga mía muy cercana que su hijo está sufriendo bullying, pues porque es que no le interesa dar patadas a un balón, le interesa el ajedrez, le interesa los puzzles, le interesa distintas cosas, ¿no? Pues el niño, como es más listo, pues también le están dando caña, ¿no? O sea que bendita normalidad. Bendita normalidad. Bendita normalidad. Bendita normalidad. ¿No? Pedro, insisto, es un tema que hay que tratar con mucho cariño y con mucho respeto, ¿verdad? Pero hay una pregunta inevitable, ¿no?, que a mí me surge, y es: ¿en qué medida un adolescente que quiere llevar a cabo un intento de suicidio muestra señales como muy palpables, como muy de... Porque al final la mayoría de los padres y madres que nos escuchan, yo mismo como padre de dos hijas, ¿no?, de 15 y de 18 años, quizás yo tampoco tengo ni idea. Vamos, quizás, seguramente no tengo absolutamente ni idea, incluso siendo un tema que me interesa, ¿no? Pero cuando tú ya has mostrado una serie de señales o precipitantes y demás, como estás diciendo, ¿hay algo que a mí ya me tenga que poner verdaderamente en alerta y decir, tengo que actuar? Porque hasta entonces solo puedo observar, solo puedo ver, pero ¿qué tiene que decirme a mí, Javier, ponte en marcha? Es necesario. Pues yo tendría muy en cuenta los cambios bruscos de humor. Y fíjate, hay algo que es incluso contraintuitivo. Y me explico. Algo que como padres nos puede invitar a pensar, pues la medicación está haciendo efecto, o qué bien le va la terapia. Si nuestro hijo lleva una temporada pues más tristón, cabizbajo, le vemos que no le apetece mucho salir, pues imagínate, como si hubiésemos perdido de repente, como si nuestro hermano se acabara de divorciar, ¿no? Pues está triste, se ha divorciado y además ha terminado la gresca y tal, pues o le han despedido, tiene motivos objetivos para estar triste, ¿no? Pues un chaval al que le bulean o le extorsionan o que está excluido, un día de buenas a primeras, parece que todo eso ha desaparecido. Fíjate, esto es contraintuitivo. Ojo, porque esto puede significar que ya lo tiene decidido. Si además este joven... como que ya ha dejado de preocuparle, ¿no? Eso es, ya ha resuelto el dilema. Tiene claro que lo va a hacer y está intentando impostar otra cosa para que nadie le interrumpa o nadie en el proceso. Le impida conseguir lo que ya tiene pensado hacer. Entonces, esos cambios bruscos de humor, en un sentido positivo, ojo,
porque puede significar que ya lo tiene decidido. Ahora bien, si un chaval, pues por ejemplo, de repente empieza a hacer muestras y hacer el paralelismo con los adultos, porque son formas de dejar arregladas sus cosas con el mundo, de hacer las paces, ¿no? Un adulto haría el testamento, últimas voluntades, arreglaría las cuestiones del seguro, para dejarlo todo apañado. ¿Qué hace un niño? Pues un niño igual hace muestras muy efusivas de cariño, ¿no? Me vienen a la cabeza 2 casos de 2 menores que justo antes de salir de su casa le dieron un abrazo a su padre y a su madre, en ambos casos, y le dijeron que era el mejor padre que se podía tener. A ti te dice eso tu hija o me lo dice a mí y te pones así, ¿no? Pero esas muestras de cariño, cuando no son lo habitual, sí. Ojo, a ver si vamos a ir los padres ahora en casa y cada vez que tu hijo venga a darte un abrazo le vas a dar con un palo, ¿no? Cuidado. Pero te entendemos. Pero si está especialmente como que no hay triste, una coherencia, ¿no? Entre el momento y... Eso es. Esos mensajes a compañeros de habéis sido las mejores amigas del mundo, gracias por aguantar mis rayadas, mensajes en redes que no sean tampoco explícitos, ¿no? Como la vida es una mierda, o no puedo más, o voy a tirar la toalla, no quiero ser una carga para nadie, estarías mejor sin mí, ¿no? Esos mensajes que suenen a despedida, y esto estamos en deuda con nuestros menores, si me explico, porque la gente ya de nuestra edad hemos aprendido que el que lo dice no lo hace, ¿no? O que seguro que estaba llamando la atención. De ninguna de las maneras podemos seguir manteniendo esa leyenda urbana y trasladándosela a nuestros menores. A nuestros jóvenes. No. ¿Qué son llamadas de atención? Son peticiones de ayuda, llamadas de auxilio. No se puede subestimar una petición de ayuda cuando alguien dice que no puede más. Oye, ¿qué quieres decir con que no puedes más? Oye, ¿esto de que vas a tirar la toalla, qué significa? Para que los dos sepamos de lo que estamos hablando. Oye, ¿alguna vez has pensado en hacerte daño? ¿No? Porque por preguntar, esto es otro de los mitos. No le voy a preguntar a ver si le voy a meter la idea. Nadie que no tenga la idea se la vas a inducir tú por preguntarle. Pero en alguien que lo esté pensando puede ser la única y la última ocasión de decir, pues mira, sí, por fin tengo a alguien delante que se atreve a mirarme a los ojos y a preguntarme esto. Sí, lo estoy pensando, o sí, lo he intentado. Es increíble. Tenemos un amigo en común, bueno, es más amigo tuyo, yo lo conozco, por decirlo de alguna manera, que es Juanma, que es la cara visible y el responsable de Ciencias del Comportamiento. Sí, lo escuché una vez en un podcast, lo comentábamos antes fuera de cámara. Claro, esto que dices... a ver cómo lo enfocamos con este mensaje que le escuché a Juanma, ¿no? Que decía que había personas que habían sobrevivido a un intento de suicidio, los sobrevivientes, y que 10 minutos antes fue cuando tomaron la decisión. Esto es. Eso sí, a mí me impactó, ¿eh? Me impactó de una manera que no te lo puedes ni imaginar, porque siempre tuve la creencia de que alguien que llega a cometer un suicidio, no sé, te voy a hablar de meses, ¿no? De planificación, sí, de tormento. No, 10 minutos antes. Eso es. Yo no supe cómo gestionar esa información. Mira, como padre, ¿eh? A mí me explotaba la cabeza. Como padre. Yo cortocircuité. O sea, Lilo, ahora estamos en una segunda generación en el ámbito de la prevención del suicidio y a mí las últimas investigaciones me están obligando a desechar muchos años de apuntes y deshacerme de muchos libros que ya no sirven. Porque esos modelos tradicionales de los factores de riesgo, que, claro, 2 más 2, 4, y blanco y en botella, pues leche. No, pues esto no es tan fácil. A ver, los factores, los modelos clásicos que venían explicando que un deterioro progresivo, el aislamiento, la pérdida de interés, las dificultades de concentración, y poco a poco va sumando, y entonces explicaba mejor. Bueno, lo que sabemos ahora es que los modelos tradicionales explican muy poco mejor que el azar el suicidio consumado. Y me explico. Parece que las últimas investigaciones y publicaciones recientes apuntan a que ese deterioro progresivo de irte apagando poco a poco, ¿no? Abandonar tu aseo personal, tu higiene, el meterte en conductas de riesgo. Una depresión, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Que eso que teníamos en la cabeza son menores los casos de ese tipo que los que lo deciden en un corto espacio de tiempo. Entonces, esto nos apremia a que nos pongamos las pilas a detectar esas conductas de cierre, lo que decíamos antes, el regalar objetos
de valor sentimental, el escribir mensajes de despedida, pues un chaval que le regala el balón de su equipo favorito de fútbol a un compañero, o que de repente visita amigos o familiares que hace mucho tiempo que no visitaba. Son formas de dejar las cosas apañadas en el mundo antes de irse, ¿no? Está cerrando ciclo. Eso es. Son formas de despedirse. Entonces, estar alertas a eso, no subestimar nunca que un menor nos diga que no puede más, que va a tirar la toalla, que no lo soporta, que no quiere ser una carga para nadie, o que empiece a autolesionarse, porque, primero, pueden encontrar la muerte sin buscarla. Segundo, porque se van desensibilizando y van perdiendo el miedo a la muerte, y según el método que empleen, se van acostumbrando o van aumentando la tolerancia al dolor físico. Entonces, esto es peligrosísimo. Insisto que la autolesión no siempre es la antesala del suicidio, pero muchos de los jóvenes que se autolesionaban, o sea, que fallecieron por suicidio, se habían autolesionado antes, ¿no? Increíble. Antes me dabas otro dato, Pedro, te invito a que lo compartas a cámara cuando hablábamos de los 10 minutos, me dabas otro dato también en cuestión a lo que es el tiempo, sí. y me decías que había estudios que hablaban de estos 10 minutos, pero otros sí. que eran como que establecían otros tiempos, ¿no? De gente que se había querido suicidar, ¿no? Sí, leí hace poco que en personas que habían muerto por suicidio, un 67% negaba tener ideación suicida un mes antes. Ya ves. Bueno, un mes antes pueden pasar muchas cosas. A ver, si el precipitante es, pues yo qué sé, que te has encontrado a tu marido en la cama con otra, o pues tú fíjate qué vuelco, ¿no? O que te acaban de comunicar que tienes una enfermedad terminal y que te queda un mes, o que te acaban de... No, que es algo tan gordo que no puedes con ello, ¿no? Pues igual un mes pues no tenías esa ideación suicida, o igual sí, pero la estabas ocultando, porque solo un 30% de personas refieren espontáneamente que están pensando en el suicidio, ¿no? Que es que la mayoría, igual que en las autolesiones, el 90% de casos de autolesión se desconoce, ¿vale? Y solo un 23% de personas que tuvieron un intento de suicidio reciben atención por parte de un especialista en salud mental después. O sea, que es que hay un vacío ahí de gente, ¿no? Importante. Entonces, fíjate, un mes antes un 67%. En personas que fallecieron por suicidio, hay otro estudio que apuntaba que un 50% lo negaban 2 días antes de suicidarse. Y como compartíamos hace un momento, en estudios con personas que habían intentado, no que habían fallecido por suicidio, manifestaban que no lo habían decidido hasta 10 minutos antes. Es que esto nos obliga a deshacernos de muchos mitos y de cosas que habíamos aprendido que no son ciertas. Ahora estamos, como decía, en una segunda generación. Volviendo a aprender. En una segunda generación de prevención del suicidio, y estamos descubriendo cosas que nos obligan a reinventarnos y a reciclarnos continuamente. También, Pedro, y me viene ahora la pregunta, ¿no? Quizás porque esos estudios y esos libros se escribieron con una generación anterior, donde el ritmo de vida era diferente, donde no existían las redes sociales, donde la vida fluía de otra manera. Y claro, ahora hay que modernizar también todo esto, porque la sociedad no es la misma, los jóvenes no son los mismos, los padres no somos los mismos. Claro, es que ha cambiado todo. Eso es. Incluso la tendencia suicida se ha tenido que ver alterada, intuyo, ¿eh? Eso es. Intuyo que va por ahí. Como padres, fíjate qué melón voy a abrir, ¿no? Ojo. Como padres, ¿podemos estar haciendo algo de forma inconsciente que pueda incluso llegar a provocar que nuestros hijos puedan sentirse tan agobiados, tan apretados, tan presionados? Y digo esto con mucho respeto, con muchísimo respeto y sin querer provocar ningún tipo de miedo ni nada en padres o madres, pero, claro que sí. Pero es una pregunta que como padre me hago, ¿no? Oye, yo creyendo que ejerciendo una presión o animando a mis hijos, o sea, ¿yo puedo estar provocando que mis hijos puedan llegar a tomar alguna decisión en un futuro? Eso es. Mira, algo que apunto siempre cuando en la formación a gente de la emergencia y a sanitarios, incluso a compañeros psicólogos, es que se graben un mantra a fuego: ni héroes ni villanos, nosotros solo aplazamos, ¿vale? Y yo creo que esto es perfectamente extrapolable a la figura de los padres. Los chicos o los adultos es la persona quien de forma autónoma, no libre, alguien que está pensando en el suicidio solo ve 2 opciones: seguir sufriendo como lo hace o suicidarse. Y eso no es una decisión libre, de ninguna de las maneras. Pero, al fin y al cabo, es una decisión personal y voluntaria, ¿vale? Sin embargo, pues hemos visto que efectivamente distintas pautas educativas, ¿no? Ahora se habla de los padres helicópteros, ¿no? De
de la influencia que tiene y es que esto ha hecho mucho daño, se ve con unos ojos románticos, pero esto tiene sus pros y sus contras, ¿no? Claro. Yo le voy a dar a mi hijo lo que yo no he tenido nunca, ya, y ¿en qué le estamos ayudando? En parte, ¿no? Con esto. Estamos haciéndoles quizá más dependientes, menos autónomos, nos preocupa mucho, ¿no? Hace poco compartía... Menos resistencia a la frustración también. Claro, hace poco compartía un psiquiatra, el móvil antes de los 6 años, nunca, a partir de los 6 años, media hora diaria. Que 2 horas antes de acostarse lo dejen fuera de la habitación y lo apaguen, ¿no? Ciertas pautas, por supuesto, que no sea multitarea, le voy a dar el móvil o el iPad al niño para que se esté calladito, para que no se aburra. Oye, que el aburrimiento fomenta la creatividad, fomenta la imaginación y a todos nos ha venido muy bien. Totalmente. Pero con tal de que el niño no moleste... Ahora bien, ¿que eso provoca? No provoca el suicidio, pero sí que pues les hace quizá más vulnerables, más dependientes. Luego, en el otro extremo, oye, pues la negligencia, el que el chaval no reciba ese apego de esa figura paterna y materna que necesita y tenga ahí un apego ambivalente, ¿no? Y que, pues mis padres ni chun ni flus. Y además es que confundimos eso del apoyo con el dar consejitos, que los padres somos muy dados a dar consejitos, y en mi época, ¿no? O cuando yo tenía tu edad, que cuidado que repetimos Desgraciadamente, esto. sí. Pero es que vive en otro mundo, es que su mundo es otro mundo y sus dificultades no son las nuestras, ¿no? Y el apoyo es, mira, no sé lo que te pasa, pero si me ayudas quizá pueda entenderte mejor. No sé qué es lo que en el caso... ayuda o claro, en el caso de riesgo extremo, mira, no sé cómo ayudarte, pero me voy a quedar contigo lo que haga falta, sin juzgarte. Dime si están pensando y manifiestan abiertamente que están pensando en suicidarse. Oye, ¿qué es eso que está pasando en tu vida que te provoca tanto sufrimiento como para querer desaparecer? Y te callas. Porque en distintas entrevistas con los menores dicen, si es que no nos escuchan, nos contáis lo de vuestra época, nos habláis de yo a tu edad, pero es que tu edad no es la mía y mi contexto no es el tuyo, es que esta es otra parte de la historia. Y lo que antes servía, quizá ya no. Y ahí hay tanto desconocimiento por nuestra parte como padres, que Ojo. quizás ese desconocimiento es el que nos lleva a no escuchar de verdad, ¿no? ¿Cuántos padres y madres habrán viendo este programa y diciendo, pues es que es verdad, ¿no? Creo conocer el mundo de mis hijos, pero en el fondo es que no los conozco. Claro. Y me da incluso miedo preguntar, porque es que me van a contar cosas que no sé ni siquiera gestionar ni entender, ¿no? Eso es. Pero claro, es necesario para poder acompañarlos. Yo destacaría, fíjate, la idea de que si tú estás pensando que tu hijo quizá esté contemplando la idea del suicidio, que venzan ese temor, por duro que sea. Solo hay 2 caminos. El suicidio solo puede prevenirse o llorarse. Y la muerte por suicidio es la muerte más devastadora para un padre. Y tiene unas particularidades muy específicas. De hecho, muchos padres sienten la tentación de aumentar el error y acompañar a sus hijos, ¿no? Porque allá donde estén están solos, ¿no? Y quieren irse detrás. Ojo, que más vale prevenir que curar. Y por preguntar no vamos a inducir la idea. Pedro, hay un tema que a mí personalmente me interesa. Llevo varios años siguiendo este informe nacional que sale sobre el índice de mortalidad, las diferentes tipologías de mortalidad que hay en España. Tengo que preguntártelo, este tema que estamos abordando hoy, ¿dónde se sitúa a nivel de mortalidad en la población? ¿En qué baremo, en qué índice, en qué posición? Dame algunos datos al respecto. Mira, pues desde 1906 que se computaban las muertes por esta causa. El suicidio en el año 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 fue la principal causa de mortalidad externa en nuestro país. La primera causa. Por encima, más del doble de las muertes por accidentes de tráfico, increíble. 14 veces más que por homicidios y más de 80 veces que por violencia de género. Entonces, este año las son muertes... datos, sin entrar en cuestiones... Este año, 2023, que son las últimas cifras que se publicaron recientemente, las caídas casuales, las muertes por caída, superaron a las muertes por suicidio. Pero a mí esto me arroja ciertas dudas. ¿Más de 4.000 personas en nuestro país fallecieron porque se cayeron? Bueno, pues todos sabemos que las cifras se infradetectan por el tabú que existe en torno al suicidio, ¿no? No es lo mismo que mi padre fallezca en un accidente de tráfico que mi padre fallezca por suicidio o por un cáncer.
La gente, muchos supervivientes, incluso profesionales, ocultan el motivo real e incluso inventan el motivo por el que falleció. Una enfermedad súbita o un accidente. Y nosotros en los grupos de ayuda mutua, de duelo por suicidio, otras personas recomendamos que cuando estén preparados, que admitan abiertamente el motivo real, porque si no se hipotecan, se condenan perpetuamente el resto de su vida a estar mintiendo, ¿no? Hasta un 40% de personas que perdieron a un familiar por suicidio inventan las causas. No, fue por un accidente, no fue... Y esto impide hacer un proceso saludable de duelo, porque siempre estás pendiente y sanarlo, de que sanarlo eso es, realmente. Y recuperarte de una forma saludable, ¿no? Entonces, si te lo inventas, siempre estás pendiente de no mentir, de qué sabe fulanito, de qué sabe menganito, y esto en poblaciones pequeñas, pues es complicado. Sí. Uno de mis colaboradores, superviviente al suicidio de su hermano, David se llama, y él fue campeón de Europa con el Bidasoa de balonmano, ¿no? Un tío de 2 metros que dice que en su pueblo de San Sebastián, Donosti, que cuando paseaba por las calles, pues que sentía la mirada de la gente, de qué pasara en esa familia, la gente se cruzaba de acera, no por maldad, sino porque no sabían qué decirle. Hay un estigma social. ¿Qué pasará en esa casa? Algo pasaría en esa casa para que la niña tomara esa decisión, estaba mal de la cabeza, ¿no? Entonces se inventan las causas para no tener que responder a esas preguntas inapropiadas, ¿no? Porque se acostumbra, fíjate, en mi pueblo hay una pastelería que se llama la Pastelería del Ahorcao, por cómo ese señor falleció y se le recuerda por eso en lugar de por qué dejó en esta vida, ¿no? Si era buen panadero, pastelero, repostero, la Pastelería del Ahorcao, ¿no? Qué curioso. Se quedan con eso es lo que trasciende, ¿no? Cómo se fue esa persona. Y después de estos datos tan aplastantes, ¿no? Tu visión como profesional del mundo de la psicología y de la intervención en emergencias sería que hay que invertir más en prevención. Por supuesto. Pero además... Pero no hablamos solo de salud mental, ¿no? Porque es un tema muy ambiguo. Esto es. En este tema en concreto que nos trae hoy aquí. En el ámbito de la prevención del suicidio podemos ser ventajistas, podemos echar balones fuera y vamos a seguir dando vueltas dentro de una rueda como un hámster sin avanzar. Esto es responsabilidad de todos. Y quiero traer una experiencia, si es que se puede extraer algo positivo, que hemos vivido lamentablemente recientemente en el mundo entero, que es darnos cuenta de lo que se hizo durante la pandemia. Y me explico. Nos enseñaron a todos. Póngase usted la mascarilla, quédese en su casa, lávese las manos. Y esta información iba dirigida a toda la población, no solo a los contagiados o familiares de contagiados. De la misma manera, ahora que ya no existe ese pacto de Estado que prohibía a los medios hablar sobre el suicidio, ahora, quienes trabajamos en esto tenemos un miedo serio, que es que hemos pasado del silencio, del tabú, que no ayuda a prevenir nada, al ruido, a informar mal. Que tampoco ayuda. Que no ayuda a nada. Si dices, un menor de 15 años ha saltado desde no sé qué sitio concreto de Madrid y ha terminado con su vida por bullying, pues puede... No es políticamente correcto. Pues puede, pero ni políticamente correcto ni preventivo, porque alguien que esté en una situación de vulnerabilidad ya está escuchando un método y un lugar donde sí, oye... Y según tu visión como profesional, ¿cómo trasladamos a estos padres y madres que nos escuchan herramientas prácticas para equilibrar toda esta información? Porque claro, al final somos receptores de toda esta información, sí. Fieles defensores, por supuesto, del cuestionamiento y del pensamiento crítico, pero claro, al final son temas en los que nadie nos ha formado. Eso es. Yo como padre, nadie me ha dado una formación sobre este tema, nadie me ha invitado a participar en nada relacionado con este tema que nos atrae hoy, ¿no? Pero, ¿qué puedo hacer yo como padre? Pues yo quiero trasladar un mensaje constructivo y esperanzador, y es que no hace falta ser un profesional de la salud mental para impedir el suicidio de alguien, de ninguna de las maneras, y nadie mejor que un padre, un hermano, un amigo, un primo, para tender una mano amiga. Porque igual un tío calvo con gafas como yo, que le llegue a un chavalillo y me va a decir, pero ¿este tío quién es? ¿No? Pero que un amigo le pregunte, oye, te veo raro, te veo triste, te he visto superar un montón de cosas y conseguiste tal, pero ahora te veo que no eres tú. ¿Qué te está pasando? ¿Puedo hacer algo por ayudarte? ¿Alguna vez se te ha pasado por la cabeza la idea, oye, que no, mejor, pero que por preguntar no pasa nada? Pero que no hace falta ser un experto en salud mental, que lo que necesita alguien, la mejor manera de ayudar a alguien que está en riesgo de suicidio es demostrarle que te importa.
Tú y yo sabemos cómo demostrarle a nuestros hijos que nos importa. Y mejor que nadie, probablemente. Pero no hace falta en ese momento o en esa soledad o en esa desesperanza en el que son incapaces de imaginarse un futuro mejor, ninguna técnica psicológica específica, sino sentirse querido. Algo que podemos hacer día a día es contar con su opinión, hacerle saber qué importa. Oye, si vamos al cine, si vemos una peli o si vemos otra, si pedimos burger o pedimos pizza, si no sé qué, las pequeñas cositas que a un menor le hagan sentir que su opinión cuenta, que aumenten su sensación de pertenencia, que no es un cero a la izquierda, ¿no? que se le tiene en cuenta, que es importante, ¿no? Si pudiéramos hacer eso en casa día a día, escucharles y tener en cuenta su opinión, e incluso de vez en cuando dejarles que decidan ellos, ojo, esto tiene, como decíamos antes, sus pros y sus contras, que es que en ocasiones nos convertimos, por ejemplo, a la hora de decidir las vacaciones, nos convertimos en animadores socioculturales, ¿no? Y vamos a ir al hotel de no sé qué, y luego a no sé cuántos, y toda la familia gira en torno a la diversión del chaval. Bueno, pues en alguna ocasión tendrá que aburrirse y no pasa nada, ¿no? Pero el hacer sentir sí, todo en equilibrio, que es importante, que tenemos en cuenta su opinión. Luego, por otra parte, hay una idea que traslada mi amigo Carlos Soto, el superviviente. Cuando hablas con otros padres, es que parece que es que nuestra vida ha sido un camino de rosas, ¿no? Pero tú has hablado de tus fracasos sentimentales, de tus suspensos, de tus decepciones, de tus fracasos. Vamos a hablarles de eso también, que es que están inmersos de una cantidad, rodeados de una cantidad de información y expuestos a cuerpos 10, a vidas súper felices, a gente que es súper feliz las 24 horas, que no les pasa nada malo, que además son guapísimas, guapísimos y están delgadísimos, son estupendas, ¿no? Y qué sonrisas más bonitas Profident tienen todo esto. Oye, que es que esto es lo que muestran, ¿no? Pero y menuda presión, ¿eh? Claro, y menuda presión, ¿no? Y qué sensación de aislamiento, qué estándares, ¿no? Luego nos ven a nosotros que tenemos trabajo, pero el futuro laboral ahora mismo es algo que les preocupa a ellos también. La sensación de pertenencia al grupo, qué va a pasar, que si hay una guerra, que si Ucrania, que si corrupción, que si no sé cuántos. Pues cuántas incertidumbres que manejar en un momento en el que no estás preparado, porque no estás preparado. Qué importante enseñarles a vivir el día a día, ¿verdad, Pedro? Ojo. Porque también muchas veces cuando escapamos del pasado, que ya nada podemos hacer por él, y nos olvidamos un poco de ese futuro incierto sobre el que tampoco podemos hacer mucho, y nos centramos en el presente con nuestros hijos, todo se vuelve como más sencillo, ¿no? Yo he tardado 50 años en aprenderlo, pero qué bonito sería que se lo pudiésemos trasladar a nuestros hijos cuando son jóvenes. Eso es. Porque en el aquí y ahora, en el día de hoy, posiblemente no tengan ninguna razón para hacer absolutamente nada, ¿vale? Es que esforzarte por ser tu mejor versión, ¿no? Por dar lo mejor de ti. Es que hay muchas formas de ser feliz, ¿no? Y hemos vendido el éxito por cuánto ganas y dónde trabajas, ¿no? Totalmente. Pues muy bien, Pedro, muy interesante y me encanta, la verdad que me encanta todo lo que estás comentando. Pero me gustaría que le lancemos a los padres y madres un aliento, ¿no? De esperanza, ¿no? Por claro decirlo de alguna sí. forma. ¿Cómo es la salud mental de nuestros jóvenes a día Claro de hoy? sí. Seguro que está a medida, ¿no? De alguna forma. A ver, ha surgido cierta información demasiado alarmista. Esto me refería con lo de que nos da miedo el ruido. Pues se habló de la pandemia suicida. A ver, la mayoría de nuestros chicos están bien y van a estar bien. Apunta nuestro decano del Colegio Oficial de la Psicología. Va a haber un 30% que, igual que antes, de ese 30%, pues cerca de un 5 o un 7 por la prevalencia de los trastornos mentales, por cuestiones orgánicas, incluso biológicas, y otro porcentaje que por cosas que les pasen en la vida, pues accidentes, situaciones traumáticas, va a haber un 30% que van a requerir especial atención, pero la mayoría de nuestros chicos están y van a estar bien. Esto no puede hacer que bajemos los brazos y que nos desentendamos, porque efectivamente están sometidos a muchas presiones y a muchas dificultades. Pero sí me gustaría trasladar otra visión no tan nefasta, ¿no? Sobre nuestros adolescentes, porque fíjate, son increíbles. Claro, son increíbles. Se habla de la generación de cristal. Bueno, pues a ver cuántas generaciones han superado una pandemia, ¿no? Igual había que aplaudir lo bien que han contribuido desde muchos puntos de nuestro país a cuidarnos unos a otros y cómo han entendido esto. Porque hay algo que yo creo que estamos subestimando, que es la tremenda solidaridad de nuestros jóvenes entre su grupo de pares e iguales.
pueden ser muy crueles Sí, con el totalmente de bullying, acuerdo. pero con los suyos, como dicen los vascos, con su cuadrilla, son tremendamente solidarios. No estamos sabiendo utilizar esa solidaridad para que nos ayuden a proteger unos a otros, ¿no? Yo la he podido ver en primera persona en Valencia, a raíz de la Dana, ¿vale? Eso es. Y es increíble. Eso no es. puedo decirte más que lo que yo he visto en los jóvenes, Eso esa es. generación que dices de cristal. La generación de cristal es una generación de hierro, vamos, es increíble, de diamantes, son Eso es. son puro diamante, es increíble. Te lo Eso dejo es. ahí, pero es sorprendente. Eso es, y además tienen una ventaja respecto a muchas cosas y también la salud mental. Fíjate, cuando yo iba por Madrid con 14 años y veías una pareja de chicas o de chicos de la mano, la gente se reía, les señalaban, ¿no? Yo tengo una hija de 23 años y ha crecido con esto y lo ve con absoluta naturalidad. Yo creo que esa visión la tienen respecto a otras muchas cosas que nosotros por ignorancia, no por maldad, Sí, sí. ¿no? Pero veías una pareja homosexual por la acera de enfrente y se les señalaba, ¿no? Con que ¿quién eres tú para juzgar nada? Y nuestros adolescentes hoy no tienen esa... No, Es otra forma de ver las cosas. Y además, cosas. fíjate, yo muchas veces le comparto a mis hijas, digo, bueno, pues yo tengo 50 años y gracias a Dios, pues mira, no he vivido grandes dramas en mi vida, ¿no? Pues sí, lo que estamos hablando de lo que ocurrió en el 21, la Dana de Valencia, que ha sido una experiencia demoledora en muchos sentidos. Pero claro, ellas mismas me decían a mí, ya papá, pero es que yo con 18 años ya he superado esto y ya he superado una Dana. O sea, ¿qué es lo siguiente? Si es que yo ya estoy preparado. O sea, lejos de hundirse, ¿vale? O sea, están como ¿cómo te diría, no? Se están entrenando a nivel emocional y mental a superar cosas. Y eso estoy seguro de que hay personas que requerirán un acompañamiento a superar pues, muchas cosas que han vivido, pero hay otro que les va a forjar un carácter de dureza, de fortaleza, de decir, tío, yo puedo con todo lo que me presente la vida, ¿no? Y no puedo sentir más que orgullo cuando escucho esas cosas, ¿no? Porque es que es así, Claro como hay que que sí. afrontar la vida. Al menos mi visión, ¿no? De cómo hay que afrontarlo. O sea, que es increíble. Pedro, si algún padre, alguna madre que nos está escuchando quisiera profundizar un poquito en este tema, leer un poquito, ¿hay alguna bibliografía que para ti sea, bueno, interesante de tener, de ojear, de investigar? Pues afortunadamente de un tiempo a esta parte se están publicando bastantes cosas muy meritorias. Para padres a mí me parece muy recomendable un libro que se llama El dolor adolescente, de José Antonio Luengo Latorre, el decano del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Tengo varios compañeros, Luis Fernando López Martínez, que probablemente, en mi opinión, es una de las voces más expertas en nuestro país en suicidio, autolesión y uso de las redes sociales. Lo recomiendo fervientemente. Ha escrito 4 o 5 libros. Esta misma semana ha publicado otro relacionado precisamente con la autolesión, el uso de las nuevas tecnologías, la influencia de las redes en menores, junto con su compañera Eva María Carretero. Yo recomiendo mucho esos 2 libros. Luego hay otro libro, fíjate, que se llama, y te va a resultar familiar, Te espero a la salida. ¡Qué bueno! Ya sabes de qué va. ¡Qué bueno! ¿No? Es un libro sobre el bullying, escrito por una persona que sufrió bullying, que ahora es un perito judicial informático, y entonces en ese libro ofrece pautas sobre qué hacer, cuáles son los trámites legales y cómo acompañar a tu hijo si está sufriendo una situación de bullying. Pero pautas para padres y pautas incluso para los manual chicos, práctico, ¿no? vamos. Sí, hay bastante material. Qué y luego, bueno. si alguien quiere consultar, yo publico en nuestra página web de Psicourgencias distintas entrevistas con padres que han perdido hijos por suicidio. De intervención en crisis desarrollamos una guía práctica para el gobierno vasco, un protocolo de atención telefónica en crisis suicidas y material que subo continuamente en esa web. Sí, porque estoy seguro que hay algún padre o madre que estará interesado en consultarlo. Sí, señor. Pedro, hablamos de este tema y yo insisto, parece que es un tema tabú, es un tema que cuesta hablar, es un tema que en el día a día en la calle no se escucha. ¿Hablan los jóvenes de esto? Claro según que tu hablan. experiencia. Mira, y además me viene al hilo por algo que acabas de compartir. Hablan, pero fíjate, y te invito a la reflexión. ¿Cómo aprendiste tú? Si es que aprendiste de alguna manera. Bueno, claro que aprendiste, por supuesto que aprendiste. Pero ¿cómo aprendiste Aunque sea a golpes, ¿no? Eso es, y traspatinazos. ¿Cómo aprendiste tú educación sexual?
Pues te explico mi caso porque tenemos una edad parecida. Practicando, Claro, investigando. por lo que te contaban los de BUP o los de Claro. COU, que luego te metías en harina y decías, pero qué fantasmada me ha contado esto es mentira, madre mía, qué mamarrachada. Te espero a la salida. Claro, te espero a la salida. No, pero en mi época no había educación sexual, ¿no? No. Hubo campañas que tuvieron mucho calado, el SIDA no da, pónselo. pónselo, pero sobre sexualidad. Sí, sobre educación como tal. A mí en la época Poco. estudiantil no me informaron. Entonces, ellos están aprendiendo de la misma manera que nosotros aprendíamos sexualidad, pero de una forma perversa, porque hemos trasladado nuestros mitos y nuestros prejuicios. Entonces, ¿cómo están hablando de suicidio? Hay que ser muy valiente para suicidarse, ¿no? Fíjate que se ha suicidado por amor. Es que no soy tan valiente como para hacerlo. Si fuese lo suficientemente valiente, fíjate, están atribuyendo algo tan duro a cosas imitables, deseables o incluso rasgos estables de personalidad, ¿no? Que esto no va de eso. Esto no va ni de valentía ni de cobardía, va de que no lo soporto más y que no veo otra salida y que solo contemplo dos opciones, quitarme de en medio o seguir sufriendo como lo hago. Y eso no es libertad tampoco. Totalmente de acuerdo. Entonces, estamos en deuda con ellos. Todos esos mitos que hemos aprendido nosotros que no contribuyen a la prevención, tenemos que ayudarles a superarlos. Y esto solo se supera si lo hablamos con ellos. Oye, que es que muchísima gente tiene ideación suicida a diario. Y esto no significa que estén locos, ni que estén mal de la cabeza, ni que no tienen solución. Probablemente cualquiera en esa situación estaríamos pensando lo mismo. Pero fíjate, quienes trabajamos en esto repetimos un mantra sistemáticamente. El suicidio es una solución eterna para lo que en ocasiones no es más que un problema temporal. Bueno, pues vamos a ganar tiempo. Y un padre puede ganar tiempo, puede aplazar la decisión, ¿no? A veces insistimos, incluso los profesionales, en quitarle las ideas suicidas. No, si no va de esto. Mira, yo no puedo impedir que te suicides, porque puedes hacerlo en cuanto me dé la vuelta, ¿vale? Tienes toda la vida para hacerlo, pero permíteme que hablemos antes de lo que te está pasando. ¿Qué pasa en tu vida que te está haciendo sufrir tanto como para que quieras desaparecer? ¿No? Es la importancia de ir al origen. Pero tenemos que escuchar, porque si vamos, la mancha de mora como mora se quita, un clavo saca otro clavo, hay más peces en el mar, el tiempo lo cura todo, pum, 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 pum. Por un oído le entra y por otro le sale. Sí. Claro. Mira qué curioso que esto que dices. Hace tiempo acompañé a un joven que en sesión me comentaba que, bueno, que lo estaba valorando, ¿no? El quitarse la vida. Y para mí fue muy revelador, ¿no? Porque básicamente lo que él decía que no le veía sentido. Uh-huh. Es que no le veo ningún sentido a estar vivo. Claro. Claro, precisamente me llevó a pensar y a reflexionar sobre qué importante es, ¿cómo te diría? Trabajar y desarrollar a nivel interno qué sentido le quiero dar a mi vida. ¿Por qué? Porque lejos de la felicidad, lejos de alcanzar un objetivo, está una vida con sentido. Eso es. Entonces, claro, fíjate cómo él lo mostraba, ¿no? Él me decía, es que no le veo sentido. Y estaba hablando de su origen, del origen del problema. Claro, si no tienes un sentido para tu vida, ¿qué hago aquí? Eso es. ¿No? Fíjate, hace poco, con una de las personas que colabora ahora conmigo, que llegó en una situación de riesgo extremo y además, pues después de una carta de 3 folios, me decía que yo era el último cartucho, que después de haber probado con varios psiquiatras y varios psicólogos, que yo era el último cartucho. La responsabilidad, ¿no? Pues se lo digo en tono de broma, pero digo, tú no eres un paciente fácil ahora, que colaboras conmigo y que hemos superado esa situación, pero tú no eres un paciente fácil de ninguna de las maneras. Fíjate, yo no buscaba quitarle las ideas suicidas, yo intentaba que llevara a cabo o que viviera una vida que valiera la pena vivirse a pesar de tener esas ideas suicidas. Entonces empezamos a construir que le hacía sentir bien. Este chico además, pues es que tenía mucho de base, porque tenía mucha actitud de ayuda y servicio. Él es actor, bueno, pero era clown en un hospital con pacientes oncológicos, hacía voluntariado en prisión, tenía una vocación de ayuda. Que estaba orientado al servicio, ¿eh? Ojo, y él es actor, ¿vale? Que ni siquiera es sanitario, ni... No, él se dedica a otro gremio, pero tiene esa vocación de ayuda al otro, ¿no? Oye, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Qué es lo realmente importante para ti? ¿No? Oye, pues es que lo realmente importante para él eran determinadas cosas que tenían que ver con ayudar a otros. Y le planteé, y por eso ahora es colaborador de mi grupo de trabajo. Oye, qué bueno. ¿Y si lo que tú estás viviendo sirviera para que nadie más tome esta decisión? ¿Sabes que hablar mirándole a los ojos a alguien que ha atravesado por la misma situación que tú puede ser lo suficientemente convincente para que al menos pospongan la decisión? Pues yo no tengo duda
de que lo que está haciendo está sirviendo. Wow, le dice un sentido. Eso es. Es la clave. Y cada uno y sus cada unadas, ¿no? Cada uno tenemos un sentido, un propósito, algo que es importante, ¿no? Un valor, no una meta, ¿no? Y venía reflexionando en el coche del nombre del podcast. Un valor no se extingue, un valor no se consigue, ¿no? ¿Cuándo vas a ser tú el mejor padre del mundo? Vas a estar luchando por eso siempre, porque es importante para ti, ¿no? Eso no es encontrar un trabajo, eso no es comprarte un coche, eso no es evitar el desempleo, ¿no? Eso es algo una meta en sí mismo, que ¿no? vas a estar siempre persiguiendo, ¿no? Y cuando no lo vas a alcanzar nunca, vamos a estar siempre mejorando y peleando por conseguir Por ser ello. el mejor, ¿no? Pero, sin embargo, siento que has dado en la clave, ¿no? Cuando alguien se entrega a los demás, cuando podemos hacer como padres, madres, como cuando podemos hacer que nuestros hijos se den y den lo que tienen a otros, automáticamente todo cambia. Pero es que cambia absolutamente todo. Nos pasa como adultos, imagínate como jóvenes, ¿no? Me remito otra vez a la Dana, lo he visto. Como los chavales cogían y le llevaban bocadillos a la UME a las 12 de la noche y volvían con una sonrisa en la boca. Que los han cogido todos. Sí, señor. Que los han cogido todos. Orgullo. Sí, señor. Preparamos más mañana. Fíjate, O sea, se estaban dando. fíjate que de un tiempo a esta Le han parte... cambiado el victimismo por ser protagonistas, perdón, de lo que estaba pasando, ¿no? Fíjate Increíble. que hace poco, y en eso estamos, en que es mucho más útil o que sería más productivo fomentar esos factores de protección que no poner el foco siempre en lo malo, en los factores de riesgo, en las señales de... Y leí hace poco una publicación que efectivamente la conducta prosocial, la ayuda a otro, a los chavales, es algo que les protege muchísimo y que es algo... efectivamente donde pueden encontrar una motivación extra, que además pueden hacerlo a las mil maravillas y que es reconfortante y evita caer en sitios oscuros, ¿no? El tener la oportunidad de ayudar a otros. La conducta prosocial en los chavales, además del sentido de pertenencia, del uso y disfrute del tiempo libre, de practicar deporte, de una buena higiene del sueño, ¿no? El estar en un ambiente protector, el tener la oportunidad de ayudar a otros, el tener ese sentimiento de, oye, que es que yo valgo, que es que yo importo, que es que lo que yo hago sirve, el poder facilitarles ese espacio donde tengan oportunidad de Voluntariado desarrollarlo. de toda la vida, ¿no? Que se defendió, ¿no? Claro, Que estén ahí claro, eso es. aportando valor. Qué bueno, Pedro. Sí, señor. Qué bueno. Bueno, Pedro, yo volviendo de nuevo al tema de la Dana, ¿no? Porque es lo que estamos hablando, cómo vivir una vida con sentido y cómo estar en el aquí y ahora. Mira, yo lo que sí puedo aportar y quiero aportarle a los padres y madres que nos escuchan es cuál ha sido mi experiencia como padre en los días posteriores a la Dana, ¿no? Y cómo nuestros adolescentes se entregaron de una manera increíble, y me emociono diciéndolo, ¿no? Porque fueron capaces no solo de dejar de mirarse su ombligo, sino que salieron de sus habitaciones, salieron de sus ordenadores, salieron de sus teléfonos móviles, empezaron a entregarse a los demás, formaron sus propias comunidades, de ahí la importancia de sus redes. Recuerdo que mis hijas me decían, papá, que nos vamos a la calle de atrás, que van a quedar los chavales que están organizando, que van a ir mañana a llevarle a unos ancianos de una calle de allí, de Benetúser, de tal, comida, y ¿puedo ir? Pues claro que puedes ir, cariño. Oye, papá, no te olvides de preparar los bocadillos, que a las 11:30 es el cambio, fíjate, tenían controlado cuando era el cambio de turno de los bomberos. Fíjate. Y me decían, oye, que se van 10 y nos dijeron que venían 12. Prepara para los 10 y para los 12 que vienen, que ayer no cenaron. Increíble. Jo. Trabajaron de una manera brutal, se organizaban entre ellos, conseguían recursos como yo nunca he visto a los chavales conseguir recursos. De repente llegaban con un carrito, mira lo que nos hemos agenciado por ahí, lo ha arreglado no sé quién y mira, llénamelo de lejía, de escobas, de no sé qué, de no sé cuánto, que los vamos a llevar a la calle de atrás a ver si alguien necesita. Y allá que se iban y volvían a las 2 horas con el carro vacío. Bueno, increíble. Creo que es un testimonio que hay que decirlo, hay que decir lo que se ha visto. ¿Por qué? Porque también es cierto que no hemos tenido oportunidad de ver a los jóvenes en ese escenario. Eso es. Con lo cual la visión que tenemos es muy sectaria, muy sesgada, ¿no? Pero cuando hemos podido ver lo que son capaces de hacer, ¡wow! Hubo un día, Pedro, que mis propias hijas me decían, papá, ojalá esto no se acabe. Porque estamos tan entregados en lo que estamos haciendo, estamos ayudando a tanta gente, hay tanta comunión entre las personas en este momento, y ojalá esto no se acabe. ¿Cómo podemos decir que estos jóvenes no tienen corazón, valentía, garra? ¿Cómo podemos decirlo, no? Quizá lo que tenemos que hacer es seguir aprendiendo de ellos, seguramente.
Eso es. En mi opinión personal, sincera. Qué bonito que compartas esto Sí, tan abiertamente, que efectivamente que viene a la cabeza al hablar de adolescentes o de jóvenes como si fuesen peligrosos o si fueran a explotar en cualquier momento o nos la fueran a jugar o inestables, pero son tremendamente solidarios. Igual es que no estamos sabiendo aprovechar Increíble, esa solidaridad de los increíble. chavales, ¿no? Increíble. Qué bonito escucharte, ¿eh? Y quería compartirte toda esta visión porque yo mismo terminé hace 2 días de ver la serie de adolescente y bueno, discrepo mucho, ¿no? con lo que he visto también y claro, entra en contraposición con lo que te acabo de contar. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo estoy a la espera de reunir más opiniones de psicólogos y psiquiatras forenses, ¿vale? Pero hay el tercer capítulo, que es de un alto valor por el proceso de una entrevista individual. A ver, los recursos técnicos en cuanto a rodaje y demás, pues es muy creativo y hay que reconocerle el mérito de esto, pero no es muy realista en torno a la realidad cotidiana, de esos saltos bruscos, esa escalada de la ira que hay en esa tercera sesión, y hay muchas cosas pues que llaman mucho la atención, que, insisto, con fines creativos y artísticos, pues han dado un resultado muy positivo, ¿no? O muy, Sí, muy chulo. demanda está teniendo, por lo menos. Sí, eso es. Y mucha aceptación, la está viendo mucha gente, pero no se corresponde con la realidad, ¿vale? Los recursos, el cine va por unos sitios, ¿no? Y luego las realidades son otras. También en torno a esto, en torno a este problema grave de salud pública que estamos hablando, pues también desde los medios, y desde la literatura y el arte. Oye, Romeo y Julieta, que ha pasado la historia de la humanidad y son 2 adolescentes que, mira tú, que, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Las desventuras del joven Werther, 3.000 muertes en toda Europa después de que un joven, por desamor, porque se enamora de una mujer casada, pues decide terminar con su vida. Bueno, pues quedará muy romántico, pero esto no es una decisión libre, ni valiente, ni nada por el estilo. Esto es un problema de salud, ¿vale? Desde mi visión, que no tiene que ver con lo artístico, Como romántico, profesional, como por profesional supuesto. de la salud, esto no tiene nada que ver con eso, ¿no? De la misma manera, lo de la serie esta. Pedro, por ir terminando con este apasionante episodio, un resumen, pequeño fragmento para recopilar las 4 ideas claves y transmitírselas de nuevo a los padres y madres que nos escuchan sobre este tema tan interesante. Pues Con total libertad. yo quiero devolver al hilo de lo que estamos compartiendo ese espíritu constructivo y esperanzador. A nosotros, a quienes trabajamos en el ámbito del suicidio, nos gusta repetir que el suicidio no es culpa de nadie, pero es responsabilidad de todos. Y me explico. Esto significa no cargar las tintas, que si somos pocos psicólogos, que si la lista de la seguridad social, que si las redes sociales, que si las series, que si internet, que si no entran los protocolos antibullying en los institutos, que si los padres les damos las pantallas enseguida a los hijos. Un alto porcentaje del contenido que se utiliza para el grooming, para la sextorsión y las redes sociales es autoproducido por menores de 7 a 10 años. ¿Qué hace un menor con un móvil de 7 años grabando determinadas imágenes? Bueno, pues a los padres nos toca también, ¿no? Pero no con el ánimo de fiscalizar, sino, insisto, con el de devolver una visión constructiva y esperanzadora. Y es que cualquiera puede tender una mano amiga a alguien que está atravesando por esta situación. La proximidad, el interés genuino, demostrarle a alguien que te importa realmente lo que le está pasando, puede ser la clave para cortocircuitar ese intento. Que, insisto, que no depende de los psiquiatras, que no depende de los psicólogos, que no depende de las enfermeras, haciendo el paralelismo con lo que hemos hablado antes, con otras causas de muerte. ¿Disminuyeron las muertes de 4.000 a 1.800 en nuestro país por contratar más médicos, enfermeras o más psicólogos? No. Se han hecho campañas de sensibilización. En otros países donde se ha hecho esto, disminuyeron entre un 25 y un 30% las muertes anuales por suicidio. Eso supondría 1.200 muertos menos en nuestro país si contásemos con la ayuda de los medios. ¿Qué son? Oye, ¿Qué son? que hoy los medios son los podcasts, que la gente no se traga el telediario, que la gente consume
información por otros medios. Esto es de una ayuda, de un valor incalculable, que por fin, desde podcast, desde entrevistas, desde distintos sitios, la gente se atreva a hablar de esto, a darle voz, que tenga visibilidad, que deje de estar enterrado en las catacumbas, que hablemos de suicidio y que demos un golpe en la mesa. Que, insisto, sin el ánimo de fiscalizar ni de cargar la responsabilidad sobre ninguna categoría profesional, no es culpa de nadie, pero es responsabilidad de todos. Yo prefiero pensar que no soy una marioneta en manos del político de turno, de la legislación de turno, y que entre todos podemos hacer algo parecido a lo que se ha hecho en la Dana, a lo que se ha hecho en la pandemia, y es cuidar unos de otros. Y a mí esto me ofrece cierta esperanza. Vaya. Por supuesto que sí. Pues para ir concluyendo con este fantástico podcast, ahora Pedro y yo vamos a jugar a un pequeño reto. Vamos a ir creando una cadena de valores, nunca mejor dicho, para apostar por valores concretos que nos puedan servir de recurso para trabajar este tema. Luego en redes sociales podéis dejarnos vuestros comentarios, podéis incorporar nuevos valores a esta cadena y recordad, como YouTube es limitado, podéis seguirnos en redes sociales y dejarnos ahí todos los comentarios que queráis. Pedro, empiezo yo. Por ejemplo, escucha. Jo. Ser genuino. Ser genuino. Apoyo incondicional. Acompañar. Validar. Pedazo de palabra. Tener paciencia. Yo incorporaría, a ver cómo digo esto, ¿no? Mostrarte. Abrirte y mostrarte. Porque no eres mejor ni peor. Esto es... Mostrarte con tus debilidades y tus... Pues yo lo llevaría a otra, la que estaba pensando, que tienen mucho que ver todas. Normalizar. Que es que esto le puede pasar a cualquiera. A tus hijos, a los míos, a mí, a cualquiera. Abrazar. ¡Jo! Desmitificar. Amar. La más importante, ¿no? Sin ningún lugar a dudas. Ya. ¿No? Aplazar. Fantástico. Pues Pedro, gracias. Ha sido un viaje increíble, sinceramente. Un gustazo. Me han llegado muchas cosas, me han revuelto muchas cosas, me han conmovido muchas más, y espero que esto, que es información de calidad, llegue al mayor número de personas posibles, y que esto le pueda ayudar a alguien a pedir ayuda, a sentirse menos solo, a darse cuenta de que no es la única persona a la que le pasa esto, y que con un solo caso al que lleguemos a tiempo, caso, cualquier esfuerzo habrá valido la pena, por supuesto que sí. Pedro, gracias. Un placer, por supuesto. Y a todos vosotros que nos seguís desde vuestro hogar, padres, madres, adolescentes, docentes, gracias por estar aquí, por haber llegado hasta el final, y como ha terminado Pedro, nos aplazamos para el próximo podcast. Gracias.